Derechos de autor en obras musicales. ¿Quién es el autor o el compositor de una obra musical? Tradicionalmente se le llama compositor a quien crea la melodía de la canción y autor a quien hace la letra. Hay casos en los que una sola persona crea la letra y la melodía, lo cual lo hace tanto autor como compositor. ¿Qué derechos tiene el autor o el compositor de una obra musical? Tienen un conjunto de derechos que se agrupan en dos categorías o especies: derechos morales y derechos patrimoniales. Para obtener el registro de una obra musical que tiene letra y música, debes presentar tanto la letra como la partitura de la melodía. Si quieres registrar solo la letra de tu canción, lo debes hacer como una obra literaria. Los derechos morales están estrechamente ligados a la personalidad del autor o compositor. Son los derechos perpetuos, no se pueden renunciar ni transferirse. Los derechos morales son: derecho de paternidad, el derecho a ser reconocido como autor de la obra. Derecho de integridad, el derecho a impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra la obra, cuando afecte sus intereses o su reputación. Derecho de ineditud, el derecho a decidir si da o no a conocer su obra al público. Derecho de modificación, el derecho a hacer la modificación que crea apropiada antes o después de su publicación. Derecho de retracto o retiro, el derecho a retirar su obra del comercio o suspender su utilización. Cuando vas a crear un loop a partir de la función de toda o parte de una obra musical que pertenece a otra persona, en cualquier tipo de soporte, como un CD o un computador, debes recurrir previamente al titular de los derechos patrimoniales sobre esa obra para solicitar su autorización previa y expresa. Los derechos patrimoniales tienen que ver con las distintas formas en que se pueden utilizar o explotar económicamente las obras musicales. Y a diferencia de los derechos morales, estos sí son transferibles, renunciables y se puede disponer como cuánto se ceden o licencian. Cada derecho se considera como independiente. Si vas a disponer de tus derechos, debes indicar expresamente cuál de estos estás cediendo o licenciando. Disponer de un derecho no implica disponer de otro, así, cada autorización es independiente. Algunos de los derechos patrimoniales son: la reproducción, que significa la realización de copias de la obra; la transformación, que consiste en realizar o autorizar transformaciones o arreglos a la obra; la comunicación al público de la obra mediante la representación, ejecución, radiodifusión o por cualquier otro medio. Como puedes ver, cada uso o explotación económica de una obra es una oportunidad de negocio, pues significa una autorización que el titular hace a través de un acto o contrato gratuito u oneroso, es decir, pactando un precio o remuneración. ¿Cómo puede el autor o compositor ejercer sus derechos? El autor o compositor ejercen sus derechos mediante actos o contratos. En algunos casos simplemente autoriza el uso de sus obras mediante licencias. En otros, cede sus derechos firmando contratos de transferencia o cesión de derechos. También puede ocurrir que el autor o compositor decida acudir a una sociedad de gestión colectiva de derecho de autor, para que a través de esta se administren sus derechos. Esto significa que para que un usuario obtenga licencias de uso y realice los pagos correspondientes, debe acudir a esta. Para ello, los autores o compositores celebran un contrato de mandato con las sociedades de gestión colectiva. Recuerda que cada derecho se considera como independiente. Si vas a disponer de estos, debes indicar expresamente cuál estás cediendo o licenciado. Para que un contrato de cesión de derechos patrimoniales surja a efecto, este debe protocolizarse y realizarse un reconocimiento de firma y contenido. Ambos trámites se adelantan ante un notario público.
Requisitos de inscripción de obras en Guatemala. 1. La inscripción puede ser de una obra publicada o sin publicar, a título de persona física o jurídica. 2. El interesado debe adquirir el formulario de solicitud de inscripción correspondiente de acuerdo con lo que desee inscribir. Los formularios tienen un valor de 5 quetzales según el artículo 92 del reglamento y están disponibles para inscripción de obras literarias, científicas, musicales, audiovisuales, artísticas, escénicas, fonogramas, programas de ordenador y base de datos, derechos conexos, actos y contratos, sociedades de gestión colectiva y contratos de representación recíproca. 3. Los formularios deberán ser completados con la información requerida. Artículo 3, 33 y 40 del Reglamento de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos. 4. Adjuntar al formulario de inscripción de solicitud el acta notarial que documente la declaración jurada. Artículo 106 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. 5. Presentar al registro en un folder tamaño oficio con gancho el formulario completo, original y sus 2 copias, el acta notarial que documente la declaración jurada, original y una copia. Artículo 7 del reglamento. 6. Adjuntar el recibo de pago de la tasa correspondiente, según el artículo 108 de la Ley 989 y 90 del reglamento. 7. Acompañar una copia o soporte de la obra debidamente identificada. La protección que otorga la ley se concede a las obras desde el momento de su creación, independientemente del mérito, destino o modo de expresión. Pero, para que proceda su inscripción y depósito, se requiere que haya sido fijada en un soporte material. Artículos 108 y 39 del reglamento. 8. Para la emisión del título, cancelar el valor correspondiente. Artículo 91 del reglamento. 9. Si el registro lo realiza una entidad o empresa, deberá adjuntar además de lo anterior el acta que le acredite como representante legal de la misma, el documento que contiene la cesión de derechos. Artículo 47 del reglamento. 10. El capítulo 6, inscripciones en particular, se establecen otros requisitos, los cuales deberán ser considerados por el solicitante de acuerdo a la protección requerida ante el registro de la propiedad intelectual, del artículo 39 al 50 del reglamento. Convenios que amparan la protección de obras musicales. Convenio de Berna. En 1886 se promulgó el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artistas. La importancia de este tratado radica en que las obras están protegidas desde su creación, sin importar el objetivo, mérito o destino. Convención de Roma. En 1961 proporcionó una cobertura a los artistas intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión. En el artículo 2, a los efectos de la presente convención se entenderá por mismo trato que a los nacionales el que conceda el Estado contratante en que se pida la protección en virtud de su derecho interno. A los artistas intérpretes o ejecutantes que sean nacionales de dicho Estado, con respecto a las interpretaciones o ejecutantes realizadas, fijadas por primera vez o radiodifundidas en su territorio. B. A los productores de fonogramas que sean nacionales de dicho Estado con respecto a los fonogramas publicados o fijados por primera vez en su territorio. C. A los organismos de radiodifusión que tengan su domicilio legal en el territorio de dicho Estado con respecto a las emisiones difundidas desde emisoras situadas en su territorio.
Convenio de Ginebra. En 1971 afianzó la protección de productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas. Artículo 2. Convenio de Ginebra. Todo Estado contratante se compromete a proteger a los productores de fonogramas que sean nacionales de los otros Estados contratantes contra la producción de copias sin el consentimiento del productor, así como contra la importación de tales copias, cuando la producción o la importación se hagan con miras a una distribución al público e igualmente contra la distribución de esas copias al público. Convenio de Bruselas. Con la tecnología emergente de ese entonces, en 1974, surge el convenio sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidas por satélite. Todos estos arreglos o convenios muestran un panorama de incremento a la protección y la producción de copias autorizadas.